Son las 9 de la mañana con 28 minutos y a esta hora tenemos ya vía Zoom a Mateo Estrella, el viceministro de Turismo. ¿Cómo está, viceministro? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Cuesta Arriba. Un gran placer estar aquí con ustedes. Un gran saludo. El ecosistema de las Islas Galápagos es un ecosistema muy frágil. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para mantener, cuidar ese ecosistema y al mismo tiempo tener un turismo que realmente beneficie absolutamente a todos en las islas sin perjuicio de nuestras maravillas naturales? Justamente en un ecosistema natural muy frágil, un ecosistema natural que merece todo el cuidado y todo el respeto posible debido a su fragilidad, ¿no? Y esa fragilidad tiene que ver con muchos aspectos, y uno de esos aspectos es el turismo sostenible. A ver, el turismo es una actividad que efectivamente causa un impacto en cualquier lugar del mundo, eso es cierto, pero también es una actividad que contribuye a la conservación. Hemos visto ejemplos en el mundo de sitios turísticos que han contribuido muchísimo a la conservación, si es que están bien gestionados, si es que están bien estructurados. Y ahora estamos en un pasito más allá, estamos trabajando también en un tema de turismo regenerativo para Galápagos. Es decir, que el turista que llega a Galápagos le deje al archipiélago en mejores condiciones de las que les encontró. Y esto se hace con mucha educación, sobre todo al visitante, se hace con mucho y capacitación también a los prestadores de servicios turísticos, y nos parece que esa es la manera de poder trabajar en este sentido con Galápagos de manera general. Galápagos es un destino frágil, un destino que merece un cuidado específico, y claro, Galápagos en el futuro va a tener un límite en el número de visitantes, ¿no? Eso es un tema que no podemos cerrar los ojos a ello, no ha llegado ese momento todavía. En el Ecuador estamos monitoreándolo muy insistentemente y de manera muy periódica junto a las organizaciones científicas de Galápagos, pero desde el gobierno nacional se están haciendo todos los esfuerzos para cuidar el archipiélago. En ese sentido, yo creo que hay una conciencia muy grande porque la responsabilidad es nacional, pero también internacional. Viceministro, pero hay un tema puntual que quiero tratar con usted y es el tema del mercado de alojamiento y alquileres a corto plazo. Vemos ahora que cualquier persona que tiene una habitación, pues la ha desentado, sobre todo después de la pandemia, y hay alquileres hasta de $8 en Galápagos. Eso obviamente pues atrae al turismo, pero no al tipo de turismo que antes estábamos acostumbrados a ver en Galápagos, sino a otro tipo de turismo que también ocasiona otros problemas, como lo que vimos en algún momento en un feriado, que son las playas saturadas, donde gente está escuchando música, está a alto volumen, donde está bebiendo en la playa y dejando los desechos. O sea, ¿cómo podemos lograr, sin afectar obviamente el turismo, porque que vengan más turistas es fantástico para el Ecuador, pero que vengan con un control tal que se mantenga el ecosistema en Galápagos, o sea, que no esté en riesgo ese ecosistema que es tan delicado? Bueno, en varios temas aquí. Primero, que el alojamiento en temporal, ¿no? En las plataformas que conocemos, que hay muchas de ellas, es ilegal. No hay, en Galápagos hay un plan de regulación hotelera y hay un plan efectivamente que responde a la ley de régimen especial de Galápagos, donde hay una moratoria de construcción hotelera, es decir, ningún proyecto hotelero que no haya sido autorizado, perdón, puede ser construido. En ese sentido, todo el alojamiento informal que está ahí es ilegal. El viceministerio de Turismo, ¿no? Anteriormente el Ministerio de Turismo ha hecho los planes y las regulaciones para poder controlar este tema. Hemos hecho más de 100 notificaciones y ahora estamos notificando a las plataformas diciéndoles que es ilegal lo que ellos están haciendo, ¿no? Porque básicamente no hay una regulación al respecto y hay esta moratoria, ¿no es cierto?, en la ley de régimen especial de Galápagos. Ese es un tema que está ahí. Y luego, Ujú. como bien anota usted, es indispensable que se pueda atraer un tipo de turista que sea un tipo de turista sostenible, un turismo que gaste más dinero en los destinos, que se quede más tiempo. El Ecuador, de manera general, y desde hace muchos años está alejándose de ese turismo masivo.
¿no es cierto? Y estamos abrigando los principios del turismo sostenible. Eso mismo hay que hacerlo, hay que desincentivar ese tipo de turismo en Galápagos, porque es un turismo que, como vuelvo, insisto, no tiene una legalidad y afecta el ecosistema. Entonces, efectivamente, seguiremos con este tipo de controles y incluso contra el tema de las plataformas que no que sigan comercializando, ¿no es cierto?, el alojamiento temporal en Galápagos, habrán otro tipo de medidas que se irán tomando. A mí lo que me da mucha Ministro, preocupación, perdón un ratito, Guillo, para terminar ya con este tema, y mucha preocupación y mucha tristeza, es que justamente son locales, gente local que vive en Galápagos y que sabe y conoce lo frágil que es el ecosistema, que promueven justamente este tipo de alquileres. Incluso ellos dicen, es que para esto es fantástico, porque resulta que ahora un departamento en Galápagos yo lo puedo alquilar y entran cinco una personas por pieza. $120 la noche. Entonces, ahora sí pueden venir a Galápagos mochileros y no solamente ricos, porque Galápagos era solamente un destino para ricos extranjeros. Entonces, claro, es no tener conciencia del lugar que están, porque si usted está en Montañita, está en Olón, está en Playa, está en Salinas, quizá usted pueda hacerlo, pero no lo puede hacer en Galápagos. Así es, Ministro, perdón, efectivamente. Perdón. perdón que le interrumpa, pero tengo una pregunta. Yo fui el primero que leí el artículo aquí en Altavoz y por eso pedí la entrevista, porque creo que el artículo de New York Times no nos deja muy bien parados. Y yo sé que usted está haciendo esfuerzos. Por eso quería darle la oportunidad para que usted pudiera contarnos todo lo que nos está contando. Tenemos malos ejemplos ya en el mundo. Por ejemplo, Perú, Machu Picchu está en problemas muy graves porque no pararon las visitas y lo sobrepoblaron en visitas y turismo. Nueva York, gracias a los Airbnb, porque es la compañía que más los ofrece, Uh -huh. tuvieron que poner una ley porque los precios de las viviendas se fueron a los techos. O sea, se desbordó el precio de un alquiler normal para cualquier persona por esto. ¿Ustedes han hablado con las plataformas? Porque se puede decir, ustedes están prohibidos en alquilar si no es por un mes aquí en Galápagos. Y pasa, ellos tienen que obedecer. ¿Ustedes han hablado con estas plataformas? Sí, a ver, dos temas ahí. Primero, el artículo del New York Times. En realidad, yo le he dado tres entrevistas al periodista, ¿no? Del New Ujú. York Times. Lamentablemente veo que no ha reflejado en su No, artículo no lo han hecho, por eso era esto. sí, todo lo que yo le he manifestado y todas las acciones y la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano frente al tema de Galápagos. Bueno, porque no sé por qué el periodista no lo puso, no lo entendió. Em, en ese sentido, hemos hablado con las plataformas, les hemos mandado, les puedo enviar a ustedes la constancia, No, un que le sinnúmero creemos en su de palabra. un sinnúmero de comunicaciones, incluso la última ya un poco más conminatoria, ¿no? En realidad diciéndoles que están violando la ley. Y si es que efectivamente no tenemos una respuesta positiva, ¿no es cierto?, que la estamos monitoreando durante estos días, lo que haremos es ya ir hacia una acción legal, ¿no? Porque evidentemente en las actuales circunstancias, si es que un país tiene una legislación, todos los administrados de este país, ¿no es cierto?, tienen la obligación de acatarla, ¿no? Entonces, ese es un tema que está ahí. Ahora, hay una salida también, una salida, y esta salida es una salida a mediano plazo, no es inmediata, y básicamente es la aplicación del plan de regulación hotelera de Galápagos, ¿no es cierto?, en la que Ujú. el Consejo de Gobierno de Galápagos y los municipios de Galápagos tengan la posibilidad de hacer un análisis de su infraestructura, de su alojamiento, para dar permiso a este tipo de infraestructuras, pero esto en realidad tiene que ver siempre y cuando el ambiente, la capacidad de carga del Pero, entorno, los servicios viceministro, básicos lo permitan, ¿no? pero viceministro, de esas plataformas que alquilan, de esos cuartos, piezas que leíamos en los artículos, ¿ellos pagan algún tipo de impuesto por eso? ¿Devuelven a la comunidad por eso, como lo hacen los hoteles formales y las pensiones formales? ¿Ellos lo hacen o no? No, porque la actividad en este caso es ilegal, entonces no pagan ningún tipo de impuesto.
y realmente hemos visto con preocupación que incluso hay cierto tipo de establecimientos de este tipo de alojamiento que se construyen como vivienda y básicamente se usan para este propósito. Les hemos advertido también a los municipios, ¿no es cierto?, de Galápagos, que tengan cuidado en esto, que ellos no pueden dar ningún permiso de construcción ni ningún tipo de licencia de funcionamiento a este tipo de establecimientos. Entonces, claro, este es un asunto complejo, no es un asunto fácil, pero sí es un asunto en el que el Viceministerio de Turismo está tomando las cartas necesarias sobre el asunto y un asunto en el que debemos seguir empeñados en que se pueda ir erradicando estas prácticas, porque son prácticas básicamente ilegales que están afectando también a la formalidad, ¿no? Gracias, viceministro. Realmente este artículo de The New York Times nos dejó muy preocupados, por eso quisimos ir a la fuente, ir de una a hablar con usted para saber la realidad, qué está haciendo el Estado ecuatoriano para proteger el frágil ecosistema de las Islas Galápagos frente a esta ola de turismo, no digamos informal, porque no es un turismo informal, es otro tipo de turismo que promueven las plataformas de alojamiento, que no son los hoteles formales que se encuentran en las islas, sino más bien personas que alquilan cuartos, rentan departamentos, y sí, están al margen de la ley, digamos, porque no están registrados como alojamientos turísticos, sino cualquier vecino puede tener en su casa una habitación más y simplemente la alquila. Y la alquila por, como le digo, $8 diarios. Y ahí viene un grupo de mochileros, que yo no tengo nada en contra de los mochileros, pero si llegas a un país y no proteges ese ecosistema tan frágil, entonces ese turismo no debería ser aceptado en esa zona del país, que es, como digo yo, una joya mundial. Y por eso estamos en este proceso también de capacitación. En las próximas semanas vamos a expedir además un código para el visitante de Galápagos, es decir, un código de ética para el visitante de Galápagos que va a tener el aval de la Organización Mundial del Turismo de ONU Turismo, ¿no es cierto?, en el que vamos a poner las condiciones de los visitantes que van a Galápagos, ¿no? Y una de las primeras condiciones es usar servicios formales, porque no puede ser de otra manera y en realidad este es un tema que tenemos que seguirlo haciendo también en el nuevo sistema de tarjeta de entrada a Galápagos, de tarjeta electrónica. Hemos puesto todos los sitios de alojamiento formal que se desplieguen para ver a dónde se va el visitante y saber exactamente con nombre y apellido cuando se entra a Galápagos qué visitante se está yendo a una casa y poder fiscalizar también, ¿no es cierto?, esas casas a las que los visitantes están yendo, pero yo creo que hay que ser muy estrictos en esto porque evidentemente Galápagos necesita esa protección que está ahí y necesitamos saber en dónde están los visitantes, qué tipo de servicios están usando y hay que seguir adelante en este sentido. Mi- Adicional, Ministro, sí. yo el único consejo como comunicador que le doy es si el New York Times no lo replica, busque la prensa local para que Así es. explote la comunicación y el New York Times se quede en lo que se queda, porque yo creo que los medios locales, los locales, que son lo importante en este momento, eh, sepan a través de sus propias palabras lo que está pasando. Si el New York Times no se la da aquí en Ecuador, ¿cuántas personas leeremos el New York Times? 1.000, 2.000, mientras que los medios locales lo leemos todo. Consejo no solicitado. Muy buen consejo, muchas gracias, lo vamos a tomar en cuenta, pero hay una serie de acciones que se están haciendo, hay una serie de acciones que se están dando. De hecho, estamos trabajando también con Galápagos Conservation Trust, que es un organismo internacional, precisamente preocupados de que haya estos principios de turismo regenerativo. Estamos en una estrategia junto a ellos y para contrarrestar esa mala prensa que a veces nos dan al país. También tenemos buenas noticias en otros medios. Hay un artículo muy bonito que va a ser en The Economist precisamente sobre Pásenos. ciertos temas de Galápagos. Exacto, les voy a hacer llegar también una guía de visita de Galápagos que acaba de salir en un medio inglés que se llama Outlook Travel, que también realmente vemos el otro lado y el lado positivo de las cosas. Galápagos es un tesoro del Ecuador, un tesoro que debemos cuidar. Galápagos es ese archipiélago cuya responsabilidad
del Ecuador es también mundial, por supuesto, ¿no? Mundialmente tenemos la responsabilidad al ser un patrimonio natural de la humanidad, el primero declarado en el año 78, y tenemos toda la responsabilidad sobre él, y tenemos como Estado, ¿no? Estamos dando todos los pasos necesarios para que no haya ningún inconveniente en el futuro. Bueno, y aparte de eso, la invitación, viceministro, para que estas cosas las podamos difundir. Es importante porque, claro, vimos la noticia en The New York Times, como decía Guillermo, y todo el mundo se asusta. Pero si no sabemos, obviamente, y no se difunde lo que está haciendo la contraparte, o sea, el Estado ecuatoriano, esto puede un poco confundir a la gente. Gracias, viceministro. Peor con lo que está pasando en Machu Picchu, lo que está pasando en Así es, Cusco. así es, la gente se asusta. Muchas gracias, viceministro, que tenga un Muchas excelente fin gracias. de semana. Buen fin Gracias, de hasta semana, luego. ministro. Un gusto Cuídese verlos. mucho. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Mateo Estrella, viceministro de Turismo, estuvo aquí. Guillermo, en Cuesta Arriba por altavoz contándonos qué están haciendo para precautelar, para Es cuidar complicado. este frágil ecosistema de Galápagos y no permitir que Es muy... plataformas como Airbnb y otras más promuevan el alquiler de propiedades por precios muy bajos. Eso hace que venga otro tipo de turismo que lamentablemente es un turismo que puede, sí, puede afectar, puede dañar el frágil ecosistema de la zona. Así es. Yo creo que lo que está pasando con Airbnb en el mundo, si bien es cierto para los que hacemos turismo, Airbnb es una gran opción, Así es. pero todo tiene que tener una medida. Regulaciones. Y todos tienen que aportar a la comunidad. No es posible que la gente que facture, que la misma Airbnb que no paga impuestos en Ecuador, no regrese a la comunidad algo. Sobre todo Algo una tiene que ver. comunidad tan delicada como es la de Galápagos. Así es, tienes toda la razón.